Pues la verdad que por aquí las cosas no van mal, porque lo primero que he hecho es entrar y a mí me costó un poquito más, pero el suelo ha cambiado, las ventanas han cambiado, las sillas son nuevas, han puesto todo el fondo. Y joder, el ayuntamiento a mí Antonio Moreno me tenía más aguantado, también era el 2012, era la crisis económica. Cuando yo entré de concejal en el año 2011, las ayudas sociales están divididas. Está el plan concertado que viene del Estado, pero hay un plan municipal de ayudas económicas. Sabéis, en el 2011 llevábamos prácticamente dos años de crisis económica, pero todavía la gente aguantaba, todavía estaban los ahorros desde el 2008 y la gente que se fue del mundo de la construcción se fue al paro, todavía estaban los ahorros, todavía estaban las ayudas de paro. El problema es cuando dentro de la crisis económica, en el 2012-2013, a la gente se le acabaron todas las ayudas. Cuando yo entro en el 2011, estaba Antonio Roldán de alcalde, el presupuesto de esas ayudas económicas, ¿sabéis de cuánto era? Cuando llegué a ver el presupuesto, 2011, 6.000 euros. ¿Sabéis no sé ahora mismo en cuánto está? No he preguntado, no sé, a la compañera Fátima, que es la que lleva el presupuesto, a la compañera Mamen, que es la concejal. En el 2016 íbamos por 100.000. En 4 años. 100.000 euros. Es decir, ¿qué quiero transmitiros con esto? Que estaban pasando cosas. Que en este país han pasado muchas cosas. Y es importante entender que la realidad es dialéctica. Es dialéctica. Los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas, en nuestro país, son fruto de las contradicciones que el propio mundo tiene, como un motor que va rodando, donde hay distintas fuerzas que chocan. Lo hemos analizado, el marxismo lo ha analizado siempre, la lucha de clases, y cuando chocan, como resultado, como síntesis, aparecen los acontecimientos. Entonces todo tiene sentido, todo es dialéctico. Hablar tan claramente de lo que está ocurriendo en nuestro país hoy, de la extrema derecha, que es el centro ahora mismo de atención, era inviable pensarlo hace 20 años, hace 10, o incluso hace 3. Pero hoy está aquí. Y como todo es dialéctico, yo quiero, todo depende de todo tiene un sentido. Vamos a afrontar una realidad que hay que estar muy preparados, que es la cuestión del fascismo. Y por eso, como lo vamos a afrontar juntos, no nos queda otra, compañeros de Podemos, compañeros de Izquierda Unida, la PDH, las compañeras, no nos queda otra, porque lo que viene es gordo. Entonces yo quiero hacer aquí hoy, como secretario general del Partido Comunista, y esa guerra que vamos a afrontar a partir del día 10, porque esto es un mar de fondo, y pediría abiertamente aquí por la tradición un aplauso, porque vamos a una batalla cultural, donde las palabras van a ser parte de esta guerra. Y hay que hablar con palabras con propiedad. Yo pediría un aplauso. Ahora que el fascismo, y de eso voy a hablar hoy en mi intervención, está en auge, a todos los comunistas, como secretario general del Partido Comunista, todos los comunistas que perdieron la vida, que fueron asesinados y humillados durante la dictadura de Franco y que fueron capaces de dejarnos la democracia que hoy conocemos. Pido un fuerte aplauso a todos. Gracias al comunismo, gracias a las comunistas que vienen incluidas en la Rosa Quintana, pueden decir que el taller es un televismo para la libertad. Y
si no fuera por aquella lucha de los comunistas, no se entendió Izquierda Unida. No se entendió. ¿No es así? Y sin la lucha de Izquierda Unida y el enfrentamiento de Izquierda Unida al Tratado de Maastricht y a la entrada en la OTAN, no se entendería hoy Podemos. Y sin Podemos, con la entrada y tan brillante centrada, no se entendería Unidas Podemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, con los matices, no somos más que el desarrollo de una fuerza en distintas expresiones a lo largo de la historia y que no nos entendemos unos sin los otros. Y eso es importante porque hace falta seguir manteniendo un proyecto unitario, abierto a mucha más gente, para poder afrontar el futuro. El fascismo. Entre ayer y hoy, todos los medios de comunicación, si os levantáis a las 6 de la mañana, estoy yo cogiendo el coche yéndome para un lado y para otro, y todos los días, ayer y hoy, Cadena SER y todos los grandes medios de comunicación y tertulianos, alarmados de que el fascismo lo tenemos en la puerta. Y haciéndose una pregunta a los tertulianos que vamos, sabéis todo el mundo quiénes son, porque son los mismos en todas las cadenas, yo no sé cómo lo hacen. Están en Al Rojo Vivo, después lo hace esta noche, en Pepa Bueno por la noche, en la cadena C por la mañana, los mismos. Tertulianos que saben de todo, de economía, de arquitectura, de lo que le echen. Yo creo que hay que estudiar licenciatura en tertuliano, yo no sé dónde enseñan. Entonces, y decían qué tenían que hacer ellos 4 días antes de las elecciones, qué tenían que hacer ellos para parar el fascismo. Ahora, 4 días antes, pues lo que estamos diciendo, ayer lo decíamos en Málaga, hoy lo decimos aquí y mañana lo diré en Cádiz, y lo que estamos diciendo todo el mundo en campaña, a todos estos que mucho tiene que ver, y ahora lo voy a explicar, al fascismo se le combate no 4 días antes de las elecciones, todos los días, cada minuto, cada segundo, en las calles, en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en los sindicatos, en el movimiento feminista. Ahí es donde se le combate al fascismo, no 4 días antes. El fascismo tiene responsables. El fascismo no nace de la noche a la mañana. Tenéis que escuchar esa reflexión que hace el personaje de Novecento Olmo, que dice: el fascismo no es un hongo que nace de la noche a la mañana. El fascismo se va cultivando poco a poco y nace de las desigualdades sociales que otros van imponiendo sobre los trabajadores y de las trabajadoras. Y aquí yo voy a señalar 3 responsables. El primero, el niño del adoquín, el Albert Rivera, y el Partido Popular. ¿Por qué? Vox viene del tronco del PP. Y estos son los que desde hace un año le están dando cabida a compactos en las propias instituciones, en Andalucía y en Madrid. Y los han blanqueado. En segundo lugar, los medios de comunicación, pues claro, los medios de comunicación han ido cultivando a lo largo de los 10 años de crisis política que hemos vivido todos los hitos en cómo han contado las cosas. ¿Cómo contaron los medios de comunicación aquel rodeo al Congreso? ¿Cómo lo contaron? Cuando el pueblo salió y rodeó el Congreso diciendo: aquí tienen que cambiar las cosas. ¿Cómo contaron los medios de comunicación los 2 millones de personas que entraban en Madrid con las marchas de la dignidad? ¿Cómo lo contaban? O los 2 últimos hitos. Que no se asusten esos tertulianos. ¿Cómo han contado A3 Media, parte del poder mediático de este país, cómo ha contado la crisis catalana? Como un espectáculo, no como un problema de Estado serio. ¿Cómo ha contado la exhumación de la momia de Franco el señor Ferreras en La Sexta? Como un espectáculo, rindiendo honores a un dictador, rindiéndolo. Y en tercer lugar,
no me atrevería ni a hacerlo responsable. Vamos a darle otra oportunidad. Lo vamos a ver después del 10 de noviembre. Pero dejémoslo ahí. El Partido Socialista. Al fascismo, compañeros y compañeras, es ridículo. Al fascismo no se le combate con otra bandera. Al fascismo no se le combate creando una plataforma antifascista y poniéndote enfrente con la simbología. La única manera en estos momentos para combatir al fascismo es desde la propuesta política. Y una propuesta política que sea capaz de hacer entender a los trabajadores que en los ejes programáticos estamos defendiendo sus intereses de clase. No hay otra. Lo otro es folclore. El Partido Socialista quiere combatir al fascismo desde el punto de vista electoral, pero ya no funciona. ¿Cómo quiere el Partido Socialista enfrentar al fascismo? O diciendo, ya alertando que vienen las derechas. Eso es lo que han hecho hasta hoy, voto útil, pero eso ya no les funciona. ¿Por qué? Porque lo más importante lo han dejado atrás, la propuesta política. Por eso el Partido Socialista tiene la responsabilidad, una vez más, después de 30 o 40 años, del día 11 de noviembre, decirle a los trabajadores y a las trabajadoras de este país si va a poner medidas encima de la mesa que los protejan como clase. El Partido Socialista, que dice ser de izquierda, está dispuesto el día 11 de noviembre ¿de qué? De posicionarse otra vez con los intereses de la banca o de posicionarse otra vez o volver a posicionarse con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué necesitan los trabajadores y las trabajadoras para no caer en las garras del fascismo? El fascismo, como dije al principio, se va cultivando. Y el fascismo es o son los matones del poder económico, aquel que nos representa a las elecciones. El fascismo son sinvergüenza. Y el fascismo está en todos lados. Están en todos lados. El fascismo es tan sinvergüenza y tenemos que hablar con todos nuestros vecinos y con todas nuestras vecinas de aquí al domingo de que hay que rebatirle los argumentos de frente. Si en este país uno de los problemas fundamentales, lo dice el CIS, que tienen los trabajadores y las trabajadoras son los salarios bajos, ¿cómo el problema son de los inmigrantes? El problema será de aquellos empresarios que utilizan a los sectores más débiles para sacar un mayor beneficio. Si uno de los problemas que tiene la clase trabajadora en este país es la vivienda, que estamos pagando 600 y 700 euros de alquiler, ¿qué es por culpa de los inmigrantes? No, será culpa de fondos buitres como Blackstone, que se están quedando con toda la vivienda vacía en todo el país. Y de los políticos, Partido Socialista y Partido Popular, que han estado permitiendo durante todos estos años que esos fondos buitres estén quedando con la vivienda. ¿Cómo van a ser de los inmigrantes la culpa? Eso es lo que se está vendiendo fuera. Las pensiones. ¿Cómo que el problema de las prestaciones sociales de este país son culpa de los inmigrantes? Serán de los políticos como el Partido Popular y el Partido Socialista, que fueron los que reformaron la política de pensiones en este país. Los autónomos. ¿Cómo que el problema de los autónomos que están pagando altos impuestos y están locales de autónomos cada vez cerrando más, que son los que más generadores de empleo son en nuestro país? ¿Cómo que la culpa de esa subida de impuestos que tienen que estar pagando los autónomos de los inmigrantes? Serán de los políticos y de la élite económica de este país que ha estado trabajando en ingeniería financiera o fiscal para que sean las mayores empresas y multinacionales las que van a dar el dinero a los paraísos fiscales y nos dejen el marrón a los trabajadores y a los autónomos de tener que levantar el país como podamos. Ahí está. ¿Dónde está la poca vergüenza de culpabilizar al inmigrante? Pues hay que señalarlo y decirlo, sin complejo. ¿Cómo que vamos a un bar y tranquilamente nos tienen que decir que la culpabilidad es de los inmigrantes? Y si ya no nos metemos en cuando señalan a las mujeres. Eso está ahí, eso se está fraguando por debajo. Y como he dicho al principio, al fascismo no se le combate con una bandera enfrente. Es un error. Al fascismo interviniendo y con propuestas políticas, que es lo que trae esta organización, este espacio político, Unidas Podemos. Propuestas políticas que protegen los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.
Y luego, en la batalla cultural que viene, es importante llamar a las cosas por su nombre. Que aquí no solamente hay que responsabilizar a las grandes multinacionales y a la élite política del país. Entre los trabajadores y las trabajadoras tenemos que hablar claro. Porque Sonia es una trabajadora valiente. Valiente, porque se organiza y porque lucha. Porque el compañero Agustín es un trabajador valiente, que se organiza y monta la plataforma de pensiones, y se va a Madrid, y lucha y batalla. Porque el compañero Damián lleva años abriendo la sede de comisiones obreras para que no le falte ni ningún trabajador en CONIC el asesoramiento en materia laboral. Porque estemos organizados. Son trabajadores valientes. Son trabajadores valientes todos aquellos que se organizan, que luchan. Trabajadoras valientes, aquellas trabajadoras, aquellas mujeres que se organizan y montan movimientos feministas, que es ahora mismo uno de los elementos clave de parar al fascismo. Son trabajadoras valientes. Ahora, si un trabajador o una trabajadora, y hay que decirlo, no tiene dónde caerse muerta, tiene un salario que no le llega a fin de mes, el niño en el extranjero, con llamada los domingos con 2 lagrimones, porque nos están yendo la mayoría de jóvenes de este país, a punto de desahuciarla de la casa, y en condiciones de total precariedad, y dice que el problema son de los inmigrantes, y que va a votar a Vox, hay que decirle, usted es una compatriota, trabajadora, cobarde, cobarde, pero hay que decirlo, y estamos dispuestos a tenderos la mano para que se vengáis a un proyecto político solidario, que defiende los intereses de clase. Hay que decirlo, porque lo que se nos avecina es duro. La patria, son uno de los elementos claves donde están haciendo todo. ¿Cómo se utiliza el concepto de la patria? Las banderas, lo estamos diciendo en toda la campaña, las banderas no se comen las banderas. Pero tenemos que hacernos preguntas. ¿Dónde están los patriotas? ¿Dónde están los patriotas del país? Los que se dan golpes de pecho. El bloque constitucionalista, el niño Ladoquín, Pedro Sánchez, que no dice nada, no responde a nada, el niño pijo del PP Casado, y Vox, la parte constitucionalista. Y a nosotros nos dicen los que estamos fuera del marco de la Constitución. Y da la casualidad que somos nosotros los que queremos hablar de la Constitución, y ellos no quieren hablar de la Constitución en toda la campaña. ¿Dónde están los patriotas? Artículo 31 de la Constitución española. Sistema fiscal progresivo. Que paguen más los ricos y menos los pobres. ¿Dónde está ahí la Constitución para el Partido Socialista, para el Partido Popular, para Ciudadanos y para Vox? ¿Dónde están? En este país no puede ser, lo decía el otro día Pablo Iglesias en Jerez. ¿Cómo puede ser que la banca nos deba 60.000 millones de euros a todos los ciudadanos que podían ser para hospitales, para colegios, para maestros? ¿Cómo puede ser que la banca no le perdone una hipoteca y desahucien a la gente de nuestro pueblo, a los trabajadores y a las trabajadoras, y que la banca le deba 60.000 millones de euros a todos nosotros y no pase nada? ¿Dónde están los patriotas ahí? ¿Dónde se posicionan? Está claro, con la banca. Artículo 35, trabajo digno. Trabajo digno. ¿Quién habla del trabajo digno en nuestro país? ¿Dónde están los salarios dignos? ¿Dónde está la voluntad del Partido Socialista de derogar la reforma laboral? ¿Dónde están los patriotas? Un patriota que se considere amante de su país y de izquierda, lo primero que debe de entender que los trabajadores y las trabajadoras deben de estar cubiertos. Y si la mayoría de sindicatos de clase están reivindicando que se agote, que se derogue la reforma laboral del Partido Popular, ¿cómo puede ser todavía que un partido que se considera de izquierda le tiemblen las piernas a la hora de derogarla? ¿Dónde está ahí la patria? Artículo 47 de la Constitución española. Derecho a la vivienda.
lo decía al principio, alquileres de 600, de 700 euros, la gran política de vivienda que ha hecho el Ayuntamiento de Comín. Pero ¿qué problema tenemos ahora? Que desde el 2012, 2013 no hay ningún tipo de financiación por parte del gobierno a los ayuntamientos para hacer vivienda social. ¿Dónde están los patriotas que vienen fondos buitres a quedarse con las viviendas de nuestro pueblo para poder seguir ganando beneficios? Artículo 50, pensiones dignas, pensiones dignas. ¿Dónde están los patriotas? ¿Dónde están los constitucionalistas? Una reforma que están llevándonos completamente a que nos tengamos que ir buscando planes de pensiones privadas y privados. Y esto no viene de ahora, esto viene desde hace ya 10 años, un plan establecido entre la propia banca, la élite económica, Partido Popular y Partido Socialista. ¿Dónde están los patriotas que no defienden a su pueblo? Todos se elevan banderas y el artículo, el más patriótico, el 128, el artículo 128. Damián, que lo veo desde aquí, que siempre me pelea en la sede, diría, hay que nacionalizar los medios de producción, tal como viene en el Capital. Pero es que hay que sacar el Capital, la Constitución, el artículo 128. Todo el interés, todos los sectores estratégicos, todo el interés general tiene que estar supeditado a la población española. ¿Sabéis lo que está ocurriendo con los sectores estratégicos de nuestro país? Que fondos buitres y grandes multinacionales se lo están quedando. La tierra en Andalucía, 7 fondos buitres se están quedando la mayoría de la tierra en Andalucía. Y eso está haciendo que el sector del olivar en Córdoba, en Jaén, en la Sierra de Cádiz, estén teniendo el aceite por debajo del coste de que le están pagando. El otro día estuvimos en Madrid con ellos, teniendo nosotros el recurso de lo que significa el aceite del olivar. Los pueblos están despoblando, porque al no funcionar la tierra con todo lo que se están creando esos fondos buitres, falta de trabajo, precariedad, y estamos sufriendo un despoblamiento brutal en Andalucía. Sectores estratégicos como el del transporte, vienen a por el transporte público. Si se vaya a las ciudades, el transporte público cada vez más precario y cada vez hay más patinetes por las calles que son de empresas privadas. Y a los taxistas, que es un sector estratégico de nuestro país, que es un servicio público, multinacionales como Cabify y Uber, se están quedando con todo. Y lo de los taxistas no es un problema ajeno a nosotros. Lo de taxistas es el experimento para que vayamos sabiendo por dónde va la nueva economía o el nuevo modelo económico que viene. La uberización de la economía se le conoce. Grandes plataformas digitales con su matriz fuera de España, contratando trabajo precario aquí y acabando con todos los sectores estratégicos. El sector de la energía, artículo 128, todo el interés general que esté supeditado al pueblo. ¿Cómo puede ser que estemos pagando con los recursos que tenemos aquí? Con la necesidad que tenemos de un nuevo planeta, que podríamos tener en Andalucía capacidad de hacer energía limpia, renovable, que las compañías eléctricas cada vez nos están subiendo más las tasas y facturas de la luz. ¿Dónde están los patriotas en los sectores estratégicos? ¿Dónde están los patriotas que sacan la bandera para enfrentarnos a los pobres? Porque lo que están haciendo es sacar una bandera para enfrentarnos a los pobres, pero cuando se habla de los intereses reales de los pobres, ahí meten al fascismo. ¿Para qué? Para dividirnos. Y viene el fascismo y te dice que el problema son los independentistas, luego te dicen que el problema es la inmigración, luego te dicen que el problema son las mujeres, luego son los sindicalistas, luego el problema son los comunistas, y al final ¿sabéis quiénes quedan? Ellos. Y esto no es nuevo en la historia de nuestro país, no es nuevo. El fascismo, fijaros, es que es que han dicho ilegalizar, yo me reía con mi padre, me reía allí que dijo, el fascismo ha dicho de ilegalizar al PNV. ¿Qué no harán con los comunistas y qué no harán con la gente de Unidas Podemos en todo su conjunto? Al PNV. Es decir, compañeros y compañeras, tenemos 4 días para tener la capacidad, por lo menos, de cortar el plan. Estos patriotas tienen un plan. Y ese plan hay que reventarlo. No se trata que no hubiera gobierno, porque Pablo Iglesias se retirara, no,
O no se trata de que no hubiera gobierno porque Serique negociara mejor o peor, o porque Enrique Santiago negociara mejor o peor, o Ione Belarra, o Irene Montero. No se trata de que no hubo gobierno porque las competencias estaban más vacías. No iba a haber gobierno de ninguna de las maneras, porque había un plan establecido y lo mantienen. Y porque no pueden permitir que Unidas Podemos toque ni un casito ajín de poder. No se puede. Y esa hoja de ruta y ese plan está trazado por las élites económicas del país. Desde el 28 de abril se enfrentó las elecciones en una política de bloque. Con la entrada de Vox en Andalucía se polarizó los reaccionarios y conservadores frente a los progresistas. Ese enfrentamiento, esa forma de afrontar el 28 de abril generó contradicciones y problemas a la crisis política que hemos vivido en estos 10 años, o a la crisis de gobernabilidad, de que hubiera la verdadera salida, que es lo que denominamos una salida restauradora, borbónica, a la crisis política que hemos vivido, reformista en el sentido de un plan en el que todo cambie para que realmente nada cambie. Eso estaba por escrito entre el Partido Socialista y el Partido Ciudadano, con la corona al frente. Pero ese plan se rompió porque no se daban las condiciones, porque hubo elementos entre medio y pasamos las elecciones municipales. Y en junio, cuando el señor Rivera tenía que pactar ya con el Partido Socialista, no se daban las condiciones. El señor Rivera es el propio que dice: si Casado es presidente, ¿por qué yo no puedo serlo? Y el señor Rivera es un invento del país que estaba inventado para, en el momento de la crisis del bipartidismo, intentar ser la bisagra para aguantar al PSOE en Andalucía primero con Susana, al PP en otro lado, porque el bipartidismo se tambaleaba. No había condiciones para aquel pacto, pero tuvieron que generar 3 meses generando condiciones por debajo. Y cuando el rey llamó a los distintos grupos, ahí es cuando vimos a un Albert Rivera que ya empezó a decir que estaba dispuesto a un acuerdo. Pero no era para tener un gobierno en el momento, era para ir dejando ya simientes para el próximo 10 de noviembre. Al final Rivera parece que se va a dar una hostia y nos encontramos con una extrema derecha fuerte y un Partido Popular que está ahí. Hay que reventar el plan que tienen, que es más neoliberalismo y menos derechos para los trabajadores y para las trabajadoras. La pregunta, ya que han reconocido los grandes poderes económicos del país, ya que han reconocido que viene una crisis económica, lo que nos estamos jugando el 10 de noviembre es eso. ¿Quién va a pagar la crisis que viene? Esa es la pregunta. Lo ha reconocido la COE, lo ha reconocido el Círculo de Empresarios del país, lo han reconocido todos los grupos políticos. La pregunta después del 10, la pregunta para las elecciones es: ¿quién va a pagar la crisis que viene? Y nosotros desde Unidas Podemos decimos que basta ya, que no estamos dispuestos a pagar la siguiente crisis, porque ya bastante castigo, bastante forma de exprimirnos han tenido en estos años con las distintas medidas que nos han impuesto a lo largo de la crisis económica, como ahora también ser los que tengamos que pagar. Nosotros lo que decimos es que ahora le toca pagar a ellos, le toca pagar de su bolsillo y simplemente aplicando de lo que ellos tantos golpes de pecho se dan, que es la Constitución española. Yo, para finalizar, compañeros y compañeras, animaros de aquí al domingo a que habléis mucho con la gente. Necesitamos mucha participación. Los ricos, las derechas se van a movilizar al completo. Y nosotros tenemos la necesidad de movilizar a todo nuestro bloque. Ningún trabajador, ninguna trabajadora, los autónomos, nadie se puede quedar el domingo en su casa, porque la que viene es dura. Y mentalizándonos de una cosa muy importante: el 10 no es el final de nada, el 10 es el comienzo de algo. Vamos a una nueva fase política. La España del lunes, independientemente de los resultados que salgan, la España del lunes no es la España de hoy, no lo va a ser ni la del otro, ni la de hace 3 años. Vamos a un nuevo ciclo político y en ese ciclo político hacen falta 2 cosas muy importantes: unidad, y no una unidad, y tenemos que salir de ese debate. Hemos vivido en la crisis política y en la crisis de gobernabilidad 4 ciclos electorales rápidos
y no nos ha dado tiempo a mucho, pero en una unidad entendida exclusivamente entre la suma de siglas de Izquierda Unida y de Podemos. Tenemos que salir de ese marco. La unidad a partir del 10 tiene que ser que tanto desde Podemos como desde Izquierda Unida tengamos la capacidad de construir poder popular, que es todas las militancias, toda la gente que esté con nosotras y con nosotros interviniendo en el día a día, en el tejido social de los pueblos y de las ciudades, asociaciones de vecinos, sindicatos, plataformas, todo tipo de organización, para construir desde abajo. Si ganamos, el lunes, cuando Pablo Iglesias sea presidente del gobierno y diga, ojo, vamos a aplicar el artículo 128, vamos a ir a por las eléctricas, si Pablo Iglesias ahí tendrá el gobierno, pero si rodeando al Congreso no hay un tejido fuerte defendiéndolo cuando vaya a aplicar y a los diputados correspondientes de toda la élite económica, si no hay poder construido desde abajo, rodeando al Congreso, defendiendo al presidente del gobierno, no habrá aplicación del 128. Nos toca construir unidad popular desde abajo y con vista a medio y a largo plazo, porque la que viene es complicada. Conil, por lo que significa el valor simbólico de izquierda que tiene, de gente luchadora, no se puede quedar atrás. En la batalla cultural, Conil tiene que poner y empezar a hablar mucho de política y de todo lo que has hecho aquí. De todo, sin complejo. Aquí hay que hablar de aquel Conil que se ha solidarizado siempre con la inmigración. Hay que hablar del Conil de los presupuestos participativos, de lo que genera democracia participativa, haciendo a la gente participar. Hay que